Hola gente desconocida de YouTube, he vuelto el día de hoy a traerles nuevo video, descargo de responsabilidad. La historia no es de mi pertenencia, todos sus derechos a su respectivo creador, link en la descripción. Sin más, disfruten del fic llamado Escarlata y Amatista. Capítulo 3, esta historia no morirá. Shirou contempló en silencio la fragua frente a él, mientras estaba sentado en una mesa de madera con un mantel blanco extendido con diversas herramientas pequeñas ordenadas de orfebrería, desde distintos martillos, alicates, lijas, limas, sierras, bruñidores, cepillos, alambres, buriles, brocas. Una de las distintas artes que la diosa Hefesto le había enseñado desde cero para ganarse la vida, en la que se elaboraban piezas artísticas y decorativas como joyas, pulseras, anillos, aros, colgantes, cadenas y elementos decorativos como tiaras, coronas, monedas y todo elemento realizado con metales. No era raro para Shirou trabajar con minerales como lo es el oro, plata y piedras preciosas, y pensar de esa manera sinceramente le asustaba. ¿Desde cuando sostener cosas tan valiosas se volvió tan monótono? Y sus obras se habían vuelto muy populares entre las personas adineradas de horario que solicitaban distintas decoraciones, ya sea para presumir y recalcar su fortuna, venderlo en una joyería como pieza de exhibición o entregárselo a una mujer. Todo trabajo tenía un proceso de transformación. Hacer solamente un aro de oro no lo convertía en una pieza digna de joyería que todos quisieran obtener. ¿Vale algo? Definitivamente. Pero las personas adineradas, no error. Cualquier persona con sentido común preferiría un trabajo más elaborado y hermoso a un simple aro arrugado, y mucho menos algo que un hijo de Hefesto quisiera decir que lo hizo. Todo, absolutamente todo, tiene un proceso de transformación, sin importar lo simple del objeto. La fusión del material en bruto. Una vez obtenido el metal, lo cual no era tan difícil ya que Shirou solo cobraba la mano de obra, ese es su trabajo, no tenía la suficiente libertad como para conseguir sus propias materias primas, por lo que el comprador debía entregarle sus materiales. Se prepara en bruto fundiéndolo en un crisol a 1063 C el horno para eliminar impurezas del metal. Posteriormente se vierte en un recipiente y se deja fundir. El crisol se trata de una cavidad en los hornos que recibe el metal fundido. Tenía 3 de ellos hechos de grafito y arcilla. Del recipiente, realizando un martillado, interponiéndolo en un material flexible de cuero o tela entre el metal y la herramienta para obtener láminas finas y evitar huellas o roturas. Con un martillo de precisión se golpeaba directamente al metal para darle forma de lámina o lingote. Al martillarlas, estas cambian de dureza y ductilidad debido a las transformaciones sufridas en su nueva estructura, por lo que se hace esencialmente necesario para que el metal no se quiebre. Una vez obteniéndolo en una lámina, se cortaba después de simplemente doblarlo, marcando la línea de corte con una incisión, consistiendo en una limpieza o pulido. Y hasta allí trataba el tratamiento con el metal, comenzando con un nuevo proceso donde se ponía en marcha las técnicas decorativas, la destreza y la imaginación del artesano. Aquí comenzaba la belleza externa que podía ser apreciada por los ojos comunes. Trabajando con un cincel de punta roma, para evitar de que se corte la lámina con la incisión anterior, también son útiles los punzones que permiten curvar el metal sobre sí mismo y definir grietas profundas desde el reverso, para que salgan en el anverso. Si la pieza, en un caso como este, se trabajaba por el anverso sobre un cuerpo ya en relieve, se trata de un embutido, una técnica donde se requería trabajar sobre un soporte blando para que se mantenga fija. El puntillado se realizaba con un cincel desde el reverso de la pieza, obteniendo motivos a base de puntos en relieve por el anverso. Una decoración incisa se consigue mediante la incisión de un buril sobre la pieza y bajo un soporte firme que sujete al objeto. El estampado consiste en presionar a golpe de martillo con un punzón metálico sobre el reverso de una lámina. La forma en que Shirou miraba las piezas en sus manos fue tan firme que uno creería que estaba teniendo una especie de lucha de miradas, y la belleza de su obra fue solamente superior debido al brillo que las llamas producían para que su maestro los apreciara como corresponda, sintiéndose orgulloso de sus habilidades. Eso era lo único que había llenado su mente durante toda la mañana, mientras el calor aumentaba con cada segundo por el calor de la fragua donde las llamas anaranjadas y rojas bailaban a su alrededor con una pasión eterna. Estaba cautivado por ellos, hipnotizado por la belleza y el peligro que encierran esas llamas. Debido a que no importaba lo hermosos que fueran.
Las llamas eran la destrucción encarnada, listas para consumir cualquier cosa a su paso. Pero a él le gustaban, el calor insoportable no lo quemaba. Era realmente cómoda. Hacía calor, completamente normal como lo había estado haciendo todos los días temprano por la mañana. Mientras trabajaba detalladamente con sus manos en una serpiente dorada, del grosor de un dedo meñique con una joya verde como ojos, estaba animada de tal manera que pareciera que tenía alrededor de todo el antebrazo una serpiente real enrollada. Está hecho, solo debo buscar los formularios. Shirou liberó un suspiro que desconocía siquiera haber retenido todo este tiempo, mientras colocaba la pieza hecha a medida en un pequeño cofre de madera donde entregaría como corresponde a la persona en cuestión, y para prueba de ello estaba buscando los 4 pergaminos que había hecho con anterioridad que funcionaba como prueba de contrato de un trabajo terminado conforme a las especificaciones del comprador, a la fecha límite de trabajo, y que este se entregó. Shirou colocó su firma primeramente en una línea diagonal del contrato, dejando que el otro lado en una simple línea donde el comprador colocaría su respectiva firma o sello, todo para que en alguna circunstancia que no deseaba pasar a futuro, se le culpara de fraude o alguna otra cosa por un idiota. Y de estos contratos, uno se la quedaba el comprador, otro él, otro la diosa Hefesto y la última el gremio. Bien, ¿qué más tengo? Veamos, Shirou, mirando el pequeño reloj en un estante arriba de su mesa de trabajo a la izquierda, necesito conocer la hora debido a que no podía ser tan exacto con solo ver por la ventana en la dirección del sol, tenía varias cosas que hacer durante el día para mantenerse ocupado. Fue un gran esfuerzo en realidad, el no hacer nada y mantenerse de ocioso, le era imposible estar quieto. Por lo que al final, se decidió que sería mejor entregar todo de una vez por todas, debido a que la diosa posiblemente asista a la fiesta de ese ruidoso, extraño, molesto y exasperante deidad con máscara de elefante, y quería entregar el formulario de una vez por todas, y por si acaso la diosa haya escuchado cosas extrañas de las cuales no había ninguna prueba más que su palabra, por lo que se le ocurriría la gran idea de meterse a su oficina como ladrón en la noche, y huir. Buen plan, me gusta. Shirou sonrió por su ingeniosamente simple opción de huir sin una palabra. Comenzó a limpiar su zona de trabajo, guardando sus herramientas en los pequeños estantes, ganchos o vasijas para que el lugar estuviera en orden. Dejar que la fragua se consuma es una mala idea, por lo que dejaría que continúe ardiendo colocando solo una pieza de leña y unas pocas piedras de carbón para que durara el tiempo suficiente y no haya un cambio de temperatura que le provoque algún mareo o presión en su taller. Con todo puesto en su lugar, Shirou mantuvo el pequeño cofre de madera por encima de los contratos para sostenerlos y tener una mano libre para abrir la puerta, no sin antes ir frente a un pequeño aparato con una gema dentro. Cualquiera que conozca de joyas notaría que esta, a diferencia de otras, tenía dentro de ella energía natural, posiblemente debido a años o siglos de absorberla del medio. Se trataba de la lámpara de piedra mágica, que se desarrolló a partir de la tecnología de la piedra mágica y de la cual se seguía investigando para otras cosas. Brillaba tenuemente en el mueble. Shirou creía que incluso si estaba bajo tierra o en una profunda cueva, la zona donde se encontraba la lámpara se mantendría completamente iluminada mientras era rodeada por la oscuridad. Bien, volveré pronto. Shirou con todo terminado anunció su despedida a sus amadas herramientas, saliendo de su taller y colocando un gran candado de cerrojo para evitar que alguien entrara. No es como si tuviera algo de valor allí. Pero al menos de esa manera se le haría más sencillo enterarse si alguien entró forzando la cerradura, o si alguien fuera un maestro del sigilo. Bueno, esperaba que este minúsculo obstáculo fuera de su entretenimiento. En serio apesto, creo que debería ducharme primero y cambiar esta ropa. Solo en el momento que Shirou salía de su taller de trabajo y estaba realmente tranquilo, su mente solo cuando había alcanzado tranquilidad hizo que Shirou se percatara de los sentidos que trataban de varias maneras que se aseara. En estos momentos se encontraba usando un guante de trabajo rojo con marcas negras en su mano derecha para labores donde se necesitaba protección, un conjunto de ropa oscura abotonada como un chaleco que dejaba al descubierto su mano izquierda, y un protector de pecho con tirantes sobre su cuello y cintura como si fuera una especie de faja desde su brazo, y para tratar de que el sudor no estropeara las cosas, una cinta oscura sobre su largo cabello rebelde. Entonces cumple con sus expectativas. Desde el momento en que se había tomado un baño al presente, solamente habían pasado cerca de 50 minutos.
Tiempo más que suficiente para que Shirou llenara un barril de agua caliente desde el pozo de agua, se vistiera y se encuentre en este momento en uno de los edificios cercanos a la Plaza Amor. Incluso ahora podía ver a unas 2 calles de su ubicación la distinguida plaza decorada con azulejos de colores y un jardín de flores con una estatua grande de casi 3 metros, posiblemente una diosa. Ciertamente preferiría obtener un trabajo de alguien a la altura, pero tampoco puedo dudar de tu habilidad, simplemente es perfecto. Me gusta la voz de su comprador, lo distrajo de lo que verdaderamente necesitaba hacer, volviendo a ver a su comprador de frente, bueno por debajo. Se trataba de un pequeño humano rechoncho de un bigote peculiarmente en punta, algo excéntrico en realidad. A pesar de sus palabras, Shirou ya ni siquiera las tomaba en cuenta, debido a que las ha dicho desde unos meses atrás, y seguía pidiendo decoraciones femeninas para sus distintas amantes, bueno, sus intentos de ligar. Shirou había visto con sus propios ojos, este mismo hombre entregaba a una mujer un juego de anillos a medida con diamantes simplemente por ser hermosa, aunque no era un experto en el tema. Pero si le preguntaran, entonces comenzaría con algo más simple y que podría valorarse más sin importar la sencillez del acto, quizás una flor. Hablar. Estar con ella. Shirou se sonrojó, ni siquiera el calor de la fragua lo calentaba tanto como esos pensamientos. Tenga por seguro que no me detendré en mis elaboraciones hasta estar a la altura de sus preferencias, señor Jackson. Shirou contestó con una sonrisa solamente, esto es lo mismo de siempre, no pasaría mucho tiempo cuando el hombre entregue ese brazalete de serpiente a una mujer, y entonces otra mujer desaparezca de horario. Esa es la actitud de Milla. Bueno, con el anticipo entregado con anterioridad, en unos momentos te entregaré la liquidación. ¿Estás seguro de que no deseas pasar un momento? El señor Jackson, a pesar de cómo se comportaba como un noble, era en realidad un mercader con un puerto en la ciudad pesquera a 3 kilómetros al suroeste de Horario, Melen. Y sinceramente, Shirou no quería pasar más tiempo con este hombre. La última vez que lo hizo se fatigó mentalmente de escuchar las razones por las cuales un atractivo masculino para las damas. No lo malinterpreten, no hay duda de que el señor Jackson es un buen hombre, solo que es algo hostigoso hasta la molestia. En realidad, tengo que desistir. De aquí tengo que ir a la farmacia de la familia Dian. Sigo algo adolorido por anoche, Shirou le explicó tratando de escapar y que el señor Jackson fuera comprensible con su situación mientras hacía crujir los huesos de sus brazos sonando lo más realista posible. Oh. Entiendo, Emilia-kun, parece ser que te divertiste anoche. De ser así, solo espera un momento. Iré por tu dinero lo más rápido posible, pero antes dime, ¿cómo fue? ¿Qué tal? El hombre pareció haber llegado a sus propias conclusiones con las palabras de Shirou. Y como en realidad es uno de esos hombres que esperaba una relación estable, no pudo evitar estar interesado en las palabras de Shirou como referencias futuras, si los dioses lo bendecían algún día con alguien que le quiera. Diría bastante violento en realidad, me duelen los músculos todavía. Usted mismo escucho mis huesos, Shirou contestó mientras ladeaba la cabeza confundida. De todas las cosas, no consideraría una pelea como divertida. Y si lo fuera, bueno, qué extraña manera de divertirse a golpes y patadas. A juventud, espera un momento, Emilia-kun. El señor Jackson estuvo bastante satisfecho con la respuesta mientras el calor y la vergüenza se extendía por su cabeza imaginando las posibilidades, mientras miraba el cofre de madera. Verdaderamente esperaba tener suerte esta vez. Ahora parece que esperaré. Shirou se quedó solo fuera de la puerta mientras dejaba bailar su pierna derecha de un lado a otro, pero comenzaba a notar las miradas de los civiles mirarle furtivamente y murmuraban. ¿Fue él? ¿El de cabello rojo? Unas madres de mediana edad se quedaron mirándolo mientras tenían compañía de sus respectivos esposos o conocidos, y por la manera en que estos parecían confirmarlos por la manera tan animada creían. Bueno, Shirou no necesitaba ser un gran genio para darse cuenta inmediatamente de lo que estaba sucediendo con las mujeres mirándolo por el cuello. Los chismes sí que se esparcen rápido. Shirou suspiró, deseando poder ocultarse bajo una capucha como esa chica, pero entonces no pudo evitar reírse un poco. Sí, una capucha no es nada llamativa. Eres todo un genio, Shirou. Sí, sin duda. Desde los pensamientos de Shirou no a cualquiera le quedaba permanecer oculto bajo una capucha. Shirou prefería dar la cara como se debe de frente.
Una capucha sería antinatural y estética para él, pero parecía no ser el caso de la chica. Aquí está Emilia-kun, 7500 balis en efectivo, y aquí sosténlo, puedes ir al gremio para depositar tu otra mitad a tu cuenta, ¿correcto? El señor Jackson ya sabía el método de trabajo del chico pelirrojo. Si bien los materiales son suyos, no es como si la mano de obra fuera barata, y mucho más cuando se trataba de objetos hechos a medida y de tal calidad. Shirou era entre los herreros, artesanos. Qué complicado, lo dejaría como hijo de Hefesto, si sonaba mejor. En realidad, de no ser por el tiempo que conoce a Shirou, sabría que este cobraría sus artesanías absurdamente baratas. Muchas veces lo hizo cuestionarse con varias preguntas. ¿Acaso ese es el precio de tu trabajo? ¿Consideras esto superior al tuyo? Sin embargo, no quieres hacer valer tu propio trabajo. Un trabajo bien hecho nunca debe ser gratis, Emilia-kun. Al final, Shirou solo cobraba la mano de obra, la cual era más accesible en comparación a otros artesanos. Pero no tenía duda que Shirou eventualmente se haría un nombre, y es allí donde él entraría como su principal mercader. Jajaja, ciertamente el pelirrojo le agrada, pero nunca se debe de desaprovechar una oportunidad. Se entregaba el 15% como anticipo en efectivo, lo cual serían cerca de 4,500 balis. Después de eso, permanecería una cuenta del 85%. Entregando el 25% del adeudo en efectivo nuevamente, que serían los 7,500 balis de hace un momento. Y lo último, bueno. El gremio también tenía la función de no solo servir como un centro de información-comunicación entre las distintas ciudades, un lugar donde efectuar trabajos por petición, sino también como un banco. Ese privilegio solo era para los aventureros, ya que Ouranos, uno de los primeros dioses en descender de Teigen y el primero en entregar el Falna entre las razas. Como el líder del gremio, tiene una desaprobación ante la deshonestidad y la deslealtad. Por lo que permitió que su gremio, si el aventurero lo quisiera, podría ser usado como un banco. Si tan solo el viejo dios supiera de los actos codiciosos de Roiman. Como mercader, era consciente de los cambios sociopolíticos y sus impactos en la economía. Ya que el dinero no podía aparecer solamente así, y de la misma manera, no podía desaparecer, ese elfo cascarrabias tendía a hacer actos ilegales tras bambalinas dejándose llevar por la codicia. ¿Sucede algo, señor Jackson? El mercader de cabellos castaños miró al gran contraste que podía considerar con ese viejo codicioso. Shirou es humilde. Le gustaba eso, era una razón por la cual el pelirrojo le agradaba tanto. Nada, Emilia-kun, ten esto, es el pagaré con mi sello, el 60% restante se depositará allí, y de no ser así, no tendría cara para hacerte frente. Además, no era nada gracioso hacer un fraude por 18,000 balis. No hace falta hacer tal cosa, señor Jackson, confió en su palabra. Hasta la próxima. Shirou se despidió del hombre para continuar con su camino. Pasaron los minutos, y ahora Shirou se encontraba en el área comercial. No era extraño ver distintos rostros extranjeros en este lugar, donde sin duda es uno de los órganos principales de la circulación de los recursos financieros. Debería conseguir algunas cosas nuevas, dientes para empuñadura. No, ahora que lo pienso, no falta mucho para el invierno. Sin importar qué horario se encontrara en una zona relativamente tropical, las noches se volvían muy frías. Y él, que lo había experimentado hace un año. El invierno sin duda fue tan exagerado que llegó al extremo de llevar una bolsa de dormir a su caliente fragua. Y con eso dicho, necesitaría más piedras de pirita o marcasita, que son ricas en hierro, para que de ser necesario, hiciera un entrechoque entre una piedra dura con el eslabón, imitando un pedernal para producir chispas. Pieles para cobijos, mucho carbón, la madera no es un problema. Shirou estaba demasiado metido en sus pensamientos mientras ideaba sus próximos movimientos a futuro y poder pasar un cómodo invierno. Oh, mira. Pero si no es Shirou-kun. Una voz que sería imposible de olvidar, sonó por la cabeza de Shirou, arrebatando su atención de sus pensamientos como una buena pesca. ¿Diosa Estia? Dando media vuelta de donde se encontraba por la espalda, pudo confirmar al dueño de tan alegre y ruidosa voz. Cof, cof. Y Medea también. No te olvides tan pronto de mí. Como si apareciera por su espalda mágicamente, la chica de cabellos lavanda apareció fingiendo una tos, para llamar la atención mientras sostenía una gran bolsa con ambas manos.
Oh, pero si se trata de la próxima gran maga, discúlpame, pero en mi defensa, no es como si parecieras muy tú. Debido a esa bolsa, Shirou respondía a la chica que parecía estar cargando algo más grande que ella misma con mucho esfuerzo. ¿También de compras? Por la forma en que Estia preguntó, no había duda de lo que estaban haciendo, la pregunta se respondía por sí sola. Algo parecido, supongo que comenzaré a prepararme para el invierno y el niño conejo. Shirou respondió a la diosa, mientras hacía su propia pregunta al no notar al chico de anoche. Oh, bella. Se dirigió al laberinto muy temprano por la mañana, no tardará mucho en salir para descansar en casa. Medea fue la que contestó al escuchar el nombre de su nuevo hermano menor autoproclamado. Así que regreso allí, espero que todo vaya bien. Shirou cambió su expresión a una más afilada mientras miraba por debajo de la gran torre de Babel, donde se encontraba la entrada al laberinto subterráneo. Estia notó el cambio en Shirou mientras miraba como un halcón en dirección a la torre de Babel, como si pudiera ver desde esta distancia con sumo detalle, pero Bella había prometido no propasarse nuevamente y tener mucho más cuidado en sus próximas visitas, así que confiaría en él. ¿Invierno? ¿No faltan aún algunos meses para ello? Medea, quien apenas tenía el tierno tiempo de 2 semanas en horario, no entendía la razón de por qué adelantarse a la temporada. Habiendo estudiado bien los libros que la diosa le había conseguido, sabía que en horario, el otoño, el invierno y la primavera se sentían de mayor manera que el calor del verano. Por la forma en que preguntas, parece ser que no tienes experiencia con los climas por aquí, aunque bueno, yo solo lo sé por una sola experiencia pasada. Y realmente estuvo frío, llámenlo exagerar, pero prefería dormir en mi taller bajo el calor de mi fragua que en mi propia casa. Shirou contó su propia experiencia personal de la temporada al par de chicas sin complicación, servía que de ser posible hicieran sus propios arreglos para que sus cuerpos no se debiliten por el frío. Bueno, cuando lo dices así, ciertamente hace frío de noche aquí, diosa Estia. Medea tuvo que estar de acuerdo con las palabras de Shirou, a pesar de que dormía en la cama junto a la diosa, aún pasaba algunas noches frías donde desearía algo más con que cubrirse, pero decidió mantenerse callada ya que, en comparación con ella, Bella dormía en el sofá incómodamente y eso que él se fatigaba más. Lo lamento, Medea-chan, no tengo mucho tiempo desde que descendí de Teigen, por lo que no estaba enterada de cuán frío podría llegar a ser aquí. Haremos arreglos próximamente, lo prometo. Estia no necesitaba siquiera decir que las palabras de Shirou eran una mentira o una verdad, sus acciones hablaban por él mismo. No importaba incluso si debía tomar unos turnos triples en su trabajo, ella debía poner su grano de arena en esta familia y no ser una holgazana. Por lo que solamente podía usar sus palabras en este momento para tranquilizar a la adorable chica elfo humano. No se preocupe, diosa Estia, dentro de pronto terminaré mis estudios con Eina, creo que ya puedo entrar al laberinto. Ciertamente la forma en que Medea y Belle decidían trabajar era diferente, mientras que Belle tendía a pensar las cosas después de hacerlas, Medea es una chica metódica, alguien que prefería pensar las cosas por más simples que sean para que actuaran a su favor. Mientras no te sobrepases como cierto chico, creo que lo harás bien, Medea-chan. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Decirle a la chica que se detenga y hacerla sentir inútil? No, ciertamente no podría hacer algo así. Ni siquiera con Bella haría algo tan cruel. Medea quería hacer algo para sentirse parte de este equipo, hasta ahora es la única que no aportaba una sola pieza de valí para mantener el hogar. Téngalo por seguro, diosa Estia. Medea en realidad esperaba una negación por parte de la diosa matrona de su hogar, por lo que le emocionó que la diosa no dudara en aceptar sus palabras y además le aconsejara hacer las cosas lento y seguro. Estaba segura de ello, el libro ya especificaba las razas de monstruos que aparecen en los primeros 4 pisos superiores. Goblins, kobolds, Yagdbird y Dungeon Lizard. Se repitió como si fuera una lista en su cabeza, ya tenía ciertas ideas para que estas razas no fueran un problema si trabajaba en conjunto con Bella, asumiendo la delantera mientras ella se encargaba del apoyo. ¡Cuánta emoción, Medea-chan! Nene Shirou, ¿algún consejo para mi pequeña niña? Shirou, que se había mantenido en silencio todo ese tiempo y estaba verdaderamente tentado a irse sin ser notada porque sentía que estaba de más entre ellas, pero parecía que cuando había aceptado irse, fue llamado inmediatamente, deteniendo todos los procesos de movimiento. ¿Algún consejo, dice? Solo se me ocurre que no subestime ese laberinto, que recuerde que desde el momento que entre, la muerte es una opción real.
Shirou no sabía mucho de ese laberinto en realidad, solo que no todos los que entraban, salían con vida o completos. Horario incluso contaba con un distrito llamado Cementerio de Aventureros por una razón. Estia se quedó en silencio ante la contundente respuesta de Shirou que explícitamente le decía, mantente con vida en todo momento, no te rindas, qué simple. ¿No tienes algo menos pesimista? ¿Alguna información real de un aventurero como tú? Medea decidió no quedarse callada a eso, incluso Belle con sus respuestas en tartamudeo, daba información más útil que esa. ¿Eh? Oh, no soy un aventurero. Shirou contestó a la pregunta que creía que ya se había resuelto anoche en su presentación como herrero. ¿Qué? Debes estar bromeando conmigo. La primera en romperse fue Medea inmediatamente cuando escuchó la respuesta de Shirou, y con sumo derecho, todo lo que había hecho anoche le dio un alto respeto sobre otros de sus habilidades, la forma en la que hablaba le hacía creer que se trataba de un aventurero veterano. Dice la verdad, Estia sabía que Shirou se hizo llamar hace solo una noche como un herrero, y eso era verdad, pero en realidad creía que eso era un poco de su currículo con el gran espectáculo de pelea. Algo más o menos así. De la familia Hefesto, soy Emilia Shirou. Herrero, aventurero, maestro boxeador, filósofo, maestro y héroe de los niños. No algo que se reducía a solamente un herrero, no, un momento. ¿Qué clase de herrero pelea como un profesional? Estia no estaba decidida a ceder a esto, ciertamente era un fanfarrón, estaba jugando con ella. Bueno, me sale solo. Después de todo no tengo nada que me haga calificar como un peleador o algo parecido, soy solo un herrero. Shirou explicó de manera definitiva que en realidad se trataba de un herrero. ¿Qué se suponía que debía hacer? Bueno, la respuesta es obvia. Dedicarse a aprender y desarrollar sus habilidades hasta la cúspide. Ciertamente él como un guerrero. Qué broma. ¿Cuándo un herrero ha sido un hombre de batalla? Sorprendente. Medea solo podía llegar a la conclusión que todo se trataba de instintos que le ayudaban a responder conforme el peligro, además, sus golpes no fueron aleatorios. Shirou sabía dónde golpear, para que el hombre lobo tuviera desgarramiento entre sus fibras musculares, dónde cegarlo, cómo desequilibrarlo, cómo entorpecer sus movimientos, pero, eso requeriría una gran cantidad de experiencia o talento. La pregunta ahora es, ¿cuál de estas se trataba? Shirou, ¿no tienes circunstancias extrañas? ¿Anormales? Estia, que ya había llegado a conclusiones apresuradas, se acercó a Shirou alejándolo incluso de Medea mientras le susurraba cosas. Si se trataba de una habilidad personal única, debía hacer que Shirou no diga nada ni de broma. ¿Extraños? Shirou preguntó confundido por sus palabras, pero igualmente comenzó a pensar en cosas extrañas. ¿Extraño? Medea, que había escuchado a Shirou, preguntó al dúo, esperando no ser ignorada de manera tan grosera nuevamente. Si tengo que decir algo, sería solamente que he soñado con espadas. Sin duda, es lo más extraño en lo que Shirou puede pensar omitiendo su misterioso pasado, que él mismo desconocía. ¿Un muchacho de Hefesto soñando con espadas? Ah, ciertamente naciste para estar en esa familia. Estia prefirió olvidar las cosas, por la manera en que Shirou respondía parecía que él mismo desconocía sus capacidades. Lo cual era tanto bueno, como malo, ya que esa desinformación podría ser usada en su contra, ya que carecía de la información para defenderse. No. Bueno, sí. No solo son espadas, son hachas, alabardas, lanzas, todo tipo de arma de la más grande calidad, algo que solo puedo considerar como tesoros entre los tesoros. Llover sobre mi. Shirou trató de explicar el punto de por qué consideraba sus sueños como extraños. Después de todo, no se necesitaba explicar la parte de llover sobre mí. Bueno, ciertamente eso sí es extraño. Estia se apartó un par de pasos hacia atrás del pelirrojo de sueños extraños. Oh, parece que el amable asesino tiene complejos con las armas. Pobrecito, ¿se trata de una venganza contra ti? Herrero-kun, la venganza de las espadas. Medea, a pesar de que se había burlado de Shirou, esta parecía algo cansada debido al peso que cargaba que la hundía al suelo cediendo por la gravedad. ¿Necesitas ayuda con eso? Shirou preguntó al ver cómo la chica de cabellos lavanda cedía por el peso en sus manos y la fuerza de la gravedad haciendo que sus rodillas tiemblen. No, yo puedo con esto. Las mejillas de Medea se hincharon ante la pregunta de Shirou. No había nada de malo, solo que ella sencillamente no quería ayuda. Cierto.
Es hora de irnos, Medea-chan. Belle-kun no tardará mucho en salir del laberinto. Debemos tener la comida lista. Estia, la cual parecía como una mini esposa en estos momentos por la calidez de sus palabras, recordó a Medea que regresaran a casa. Así que con velocidad, sujetó a Medea llevándosela con ella hacia el frente contrario del camino para regresar a su hogar. Sí, diosa Estia. Nos vemos, asesino-kun. Medea se despidió del pelirrojo mientras era alejada de la vista. Ashirou suspiró deseando que esto causara otro malentendido o chisme en la ciudad. Está bien que le diga asesino si es una conversación entre ellos, pero gritarlo de tal manera causaría rumores desagradables. Un paso a la vez, Belle. Debes comenzar desde cero ahora. El asombroso ataque de la cuchilla que había efectuado al monstruo detrás, que cayó con un corto zumbido, y el sonido hizo eco sonoramente, ya que se dispersó en el suelo. Dando la vuelta, una monstruo rana con un solo ojo grande, había muerto debido al líquido de color rojo filtrándose desde la parte cortada. Ignorando la fatiga de sus propias extremidades, se mantuvo solo concentrado su mirada en las cosas que se movían, en el complejo del calabozo. En el piso, las paredes y el techo comenzaron a construir un laberinto organizado. Sin importar a dónde se dirigiera, era el mismo espacio vacío aburrido, así que siguió caminando en ese camino sin fin en los medianamente iluminados pasillos del callejón. De todas sus exploraciones por la mañana, cuando las comparaba con sus experiencias anteriores, juraría que esta vez se estaba tomando las cosas con calma, dando atención que se merecía un nido de monstruos que podrían acabar con su vida. El calabozo este día tenía un rastro de aire frío siendo soplado por las brisas del vacío sin fin, y si no fuera lo suficientemente aterrador, muy tranquilo. La respiración de los monstruos no se podía sentir en absoluto por los aventureros. Escuchando el sonido de mis pasos continué hacia adelante como si estuviera poseído por un fantasma avanzando en línea recta. No traje ninguna armadura personal lo suficientemente buena como para protegerlo como corresponde una armadura. Solamente su protector de pecho, pero eso apenas podía ser considerado protección. Bueno, cuando lo considerabas comparándolas con las amazonas, no había duda de que estaba más cubierto que ellas. Todo mi cuerpo estaba lleno de rastros en las garras de los monstruos, dientes o desangrado. La ropa destrozada hacía parecer como si me hubieran robado. No pude evitar fruncir el ceño. La diosa Estia recientemente había cosido mi ropa, todo lo que hizo fue un desperdicio ahora. Mi mano derecha se entumecía por la daga que usaba en caso de emergencia, ya había hecho gotear incluso su propia sangre lastimándolo, ya estaba destrozada. Con la hoja claramente curva desde la espiga, fracturada y con abolladuras a través del filo de la hoja, era cuestión de pocos golpes para que la daga diera todo de su vida útil y se volviera inútil. Su equipo básico no fue ajustado y se limitaba solamente en un protector de pecho, correas y solamente 2 dagas de las cuales una ya era realmente inútil, pero a pesar de todo, sentía que con todas esas cicatrices y heridas se volvía una persona diferente. Caminé sin parar tranquilamente mientras mi respiración se regulaba, en silencio cerré los ojos. Recordando las palabras que cuestionarían sus sueños por parte del pelirrojo. ¿Dónde estoy? En lo más bajo, siempre corriendo, huyendo como un cobarde, admito mi propia impotencia y siempre que me equivoco haciendo que me abandone en mi propia desesperación. ¿Qué quiero hacer? Quiero alcanzarlos, escalar la gran montaña que representaba la diferencia entre ellos y mantenerme con ellos hacia el frente. ¿Cómo lo haré? Intentándolo, dirigiéndome hasta el final, de otro modo, sería mejor que ni siquiera empiece. ¿A qué quiero llegar? Sanar las heridas de mi desesperación, tener la fuerza para proteger a los que quiero, volverme un héroe. ¿Qué haré cuando lo logre? Y yo no lo sé. ¿Me sentiré satisfecho? Sí, sin duda lo haría. ¿Me hará feliz a mí y a los demás? ¿De qué manera? Qué complicado. Mi cabeza había comenzado finalmente a lidiar con mi propia situación, mi confusión había comenzado a aclararse y nublarse al desconocer las respuestas a algunas preguntas. Entonces notó el cambio en la atmósfera que le rodeaba. Las paredes del calabozo que actualmente estaba inclinado habían cambiado de azul claro a verde claro. La anchura del camino había comenzado a volverse muy pequeña, la estructura del calabozo también se había vuelto extremadamente complicada. Los monstruos que comenzaron a aparecer eran completamente diferentes a los otros pisos anteriores. Quinto piso, no, sexto piso.
Usando mis vagos recuerdos, calculé cuántos pisos había descendido. Hasta sorprenderse de que había llegado tan lejos solo. Al parecer había logrado llegar a un piso donde se suponía que no podía aún alcanzar. Eso fue genial. Continué quedándome alrededor del sexto piso completamente admirado de lo que había alcanzado, de lo que había logrado. En su euforía inconscientemente había apretado su agarre nuevamente en su daga deseoso de seguir adelante. Estaba verdaderamente tentado a continuar, pero no es correcto asaltar descuidadamente los pisos de ese laberinto. Lanzarte de esa manera es imprudente y puedes morir. Fue suficiente. Suspiró mientras mantenía un ritmo constante en su camino de regreso por los pasillos del laberinto. Entré en una amplia habitación. Me di la vuelta, preparándome para regresar a casa. El sonido mecánico que avisaba sobre el tiempo sonó dentro de lo que apenas podía considerarse una casa. El reloj de pared en forma de un cerdito de bronce tenía sus manecillas apuntando a las 3 en punto de la tarde. Dentro de la casa oculta en la iglesia, Hestia se encontraba cocinando una comida especial que solo se pudo permitir debido a las ganancias de haber apostado a favor del herrero. Aunque es un platillo simple, no había duda de que sería un gran cambio en comparación a las frituras de papa a los que se habían acostumbrado. Se trataba de un caldo de tortilla y pan con algunas verduras que compraron de un mercado de abastecimiento de la familia Demeter. No había duda de que esta sopa llenaría el vacío que se había formado en el estómago de esta familia pobre. Medea, que había terminado de absorber con voracidad una multitud de libros que su diosa había obtenido para entretenerse y mantenerse no solo entretenida, sino también informada de las cosas. Y ahora se encontraba tratando de ordenar la pequeña casa para volverla más cómoda para ellos y descubría las pequeñas fracturas donde circulaba el aire marcándolas para cubrirlas a futuro, pero más tiempo pasaba más de estas grietas, descubría haciendo que sus mejillas se inflaran con molestia. Hestia, para tratar de ocultar su intranquilidad a las nuevas cosas que sabía no solamente de su hijo, sino también del hijo de Hefestos, hizo que su rostro se volviera en una expresión ansiosa. Y eso se debía a que el ritmo de crecimiento de Belle probablemente era afectado por su enamoramiento por Valle. Qué cosa. Y después de ver no solo el estado, sino el espectáculo de anoche. Ella definitivamente estaba infeliz. Y con solo mirar cómo pasaban las horas desde las 5 de la mañana, solo se llenaba de insatisfacción por temor que algo le haya pasado, pero sin importar cuánto suspirara, no hubo resultados. Diosa Hestia, tranquilícese, estoy segura que Belle ya viene en camino. Medea, que había notado el conflicto en su diosa desde un principio, trató de que reposara su cabeza, que parecía que explotaría en cualquier momento. Ah, cierto, ya pasaron cerca de 10 horas después de todo. Hestia suspiró refunfuñando desde sus adentros. Las palabras no tranquilizan muchas veces. Belle es demasiado imprudente, y sin importar cuántas veces mirara en la puerta, no pudo encontrar su llamativo cabello blanco por ningún lado, pero mantuvo un rayo de esperanza cuando regresara a casa en cuestión de un parpadeo. Medea-chan, mejor discutamos cómo actuarás en el laberinto. Hestia decidió mejor mantenerse ocupada con su único miembro femenino en su familia. Ella no era alguien de un arma, y su cuerpo era demasiado débil para una armadura, lo que la volvía demasiado vulnerable. Ah, en realidad tengo varias ideas. En realidad, mire usted misma. Medea, que escuchó las palabras de su diosa matrona, fue a uno de los estantes de los que se había apropiado porque nadie más los usaba y sacó una pequeña pila de papeles. Hestia recibió las 3 hojas de pergamino, y por la manera en que especificaba las circunstancias, estaba segura que Medea es la hija que no hará nada tan irrazonable, ya que especificaba incluso qué materiales podrían conseguir de los ítems de los monstruos, desde huesos, pieles, dientes y algunas piedras. Se trataba de una especie de calendario, registro. Medea-chan, esta también hecho que me hace dudar en realidad. Ese laberinto suele ser demasiado irrazonable, los monstruos te estarán esperando desde todos los ángulos posibles. Siendo honesta, Hestia no quería que su pequeña maga se adentrara al peligro. También lo pensé. Diosa Hestia, creo que estoy más que lista. Mire, puedo hacerlo. Medea, notando que la diosa del hogar comenzaba a retractarse de su palabra sobre dejarla adentrarse al laberinto, tomó una hoja que hizo que los ojos de la diosa se ampliaran de sorpresa debido a una sola cosa, y... Tetu. ¿De dónde sacaste eso? Lo había ocultado.
Estia reconocía muy bien la hoja de papel, que en definitiva no debía estar en las manos de su hija. Las lágrimas comenzaban a rodar por las mejillas de la diosa. Fue derrotada cuando la chica salió huyendo a unos pocos metros, subiéndose a una escalera de biblioteca para evitar ser detenida por la deidad. Habla de ese compartimento secreto debajo del colchón en la tabla suelta del piso. No sé de lo que está hablando. Medea sabía que lo que estaba haciendo era incorrecto, pero no estaba aquí para ser atado bajo la exagerada sobreprotección y reglas de su padre, y mucho menos a la de alguien más, incluso si es un dios. Tetu. Niña mala. Estia tartamudeó en sus palabras, atragantándose por un momento bajo el leve sarcasmo de su niña. No quería ver ese estado anormal, lo había olvidado debido a que la niña se había concentrado en sus estudios y solo ahora, que la niña le había recordado que quería entrar al laberinto, por consecuencia la memoria de su estado regresó. Es que, simplemente, ¡no! Como se jactó anoche, Medea estaba destinada a volverse la más grande maga de todo horario. Niña mala. Diosa Estia, es injusto que trate de ocultar cosas que se traten de mí misma. Medea formó la hoja de papel de tal manera que la lectura fuera más sencilla para ella. Esto es injusto. Porque mis dos primeros hijos son tan anormales. Vamos, mátame. Inicia la lectura de eso. Estia se sentía derrotada de tal manera que sus fuerzas sucumbieron al instante, mientras se dejaba caer en el sofá donde dormía Belle. Bueno, en estos momentos daré lectura del estado de la linda, amable, buena chica y futura gran maga de horario. Medea no evitó burlarse un poco de la diosa que se había aplastado en el sofá derrotada, aunque escuchó un pequeño refunfuño por parte de la diosa. Buena chica Niloki. Medea de Colquida, género femenino, altura 149 centímetros, peso 41 kilogramos. Diosa Estia, esta parte de información es completamente innecesaria. Medea había comenzado la lectura de su propio estado de su gracia otorgada por la deidad del hogar, pero no pudo evitar mirar sombríamente a la diosa por la manera en que incluso su peso estaba escrito en el estado. ¿Qué quieres que haga? Sale así inmediatamente en tu espalda. Yo solo lo copio en una hoja para mostrarlo. Estia se sentía complacida mientras reía a sus adentros de que su malvada, pero linda muchacha se molestaba por la aparición de su peso, y eso fue hace 2 semanas. Podría estar equivocado debido a que la papa engorda. Oh, cierto, está en mi espalda. Bueno, continuó. Medea había olvidado que el sello del falna de la diosa estaba impreso en su espalda debido a que siempre usaba su capucha blanca. Además, que no pudiera verlo tenía mucho que ver. Edad: 16. Familia: Estia, nivel 1. Fuerza: H07, no soy tan débil. Medea volvió a quejarse mientras miraba a la diosa. Te estabas cansando por las bolsas de compras. Estia contraatacó, recordándole que incluso estaba cediendo por la bolsa de compras. Cierto. Medea se sonrojó con pequeña vergüenza, recordando que fue vencida por una simple bolsa de compras. Bien, admitía la derrota, por ahora. Medea 0 bolsa de compras, 1 resistencia. I10 destreza. H04 agilidad. H10 magia. Ahora viene lo exagerado. Estia sabía a dónde se dirigía esto. Sus habilidades físicas apenas si eran diferentes al promedio, pero podía entenderlo porque la niña tenía solamente unos 16 años. Pero como si Astrea estuviera aquí presente con su balanza, le recordaría que la carencia de alguna habilidad sería compensada con algo más, y es allí la razón de por qué consideraba a Medea como la próxima más grande maga de horario. Palabras divinas de alta velocidad. Permiten la activación de la hechicería sin la necesidad de recitar el conjuro necesario para su activación. La dispersión ardiente de mariposas es la manifestación de la bendición otorgada por la diosa de la familia, la llama y el hogar, Estia. Un poderoso hechizo de un solo uso cada 15 minutos donde cualquier maldición o ataque mágico atado a los 5 elementos primordiales, siempre y cuando se comprenda los misterios detrás de ellas, serán devueltas a la nada con el deseo de que todo hechizo acabe y nadie salga lastimado. Machia Ekatia Graea. La lluvia de luces, es un hechizo ofensivo incompleto basada en una andanada de haces de luz disparados a gran velocidad lo suficientemente fuerte para ser mortal al contacto directo. Habilidades: construcción de artículos. Puede crear instrumentos que lleven energía mágica. A pesar de sus pocos estudios, tiene un talento especial para producir pociones de uso terapéutico. Resistencia al veneno. Como un excelente mago, puede invalidar cualquier veneno al mismo tiempo que sana el veneno de los alrededores.
Entonces, ¿qué opina diosa Hestia? Soy verdaderamente increíble, ¿no? Diosa Hestia. ¿Por qué llora? Y hasta allí llegaba su propio estado, su carencia de habilidades físicas eran compensadas con sus habilidades de soporte mágico por la retaguardia. Pero en cuanto notó a su diosa matrona comenzar un silencioso llanto, no pudo evitar sentirse mal, parecía que fue demasiado rudo con su novato corazón. SNFF. Nada Medea-chan, solo estoy llorando de felicidad, de los maravillosos y anormales hijos que tengo. Hestia estaba segura que el par de niños que recibió por primera vez debían estar ya entre los aventureros de élite en el caso de Medea por sus talentos, y Belle por su potencial. En verdad nos quiere diosa Hestia. Yo también la quiero. Medea saltó desde la escalera en dirección a la deidad para abrazarla cariñosamente. Pero como si no fuera suficiente, comenzó a jugar con sus dedos en las plantas descalzas de la diosa Hestia, haciendo que las fibras nerviosas de la deidad mandaran señales de dolor en su parte más vulnerable, omitiendo el abdomen o las axilas. Y finalmente comenzara a reír a carcajadas, debido a que el cerebro solo podía responder de esa manera a esa clase de dolor no letal. ¿Qué están haciendo? El sonido de una nueva voz en la habitación sorprendió al par de chicas que estaban metidas en su propia batalla de cosquillas, que no notaron como un chico peliblanco entró en la habitación abriendo la ruidosa puerta. Ah. Belle. Esto no es lo que crees. Hestia, al notar las posiciones tan impropias en las que se encontraban su hija y ella misma, hizo que el calor de la vergüenza se extendiera hasta sus orejas a una velocidad divina como el chico peliblanco en un color de rojo intenso. Cof. Bueno, discúlpeme diosa Hestia, me tropecé. Medea trató de sonar limpia de lo que estaban haciendo, pero mientras más palabras salían de sus labios, al final ni ella misma supo qué decir, que irracionalmente hizo una interrogante a los presentes. Puedes descansar en la cama Belle-chan, las personas cansadas requieren un buen descanso. La comida pronto estará lista Hestia, como si de una ama de casa recibiendo a su marido del trabajo se tratara. Recibió a Belle de tal manera que incluso Medea no pudo evitar tomar nota de cómo debía actuar una buena esposa. Después de todo, aunque lo olvidaba, la diosa Hestia es la diosa de la familia, la llama y el hogar. Diosa Hestia, me gustaría, de ser posible, actualizar mi estado. Las inocentes palabras de Belle hicieron que la deidad se estremeciera por un momento, mientras Medea le lanzaba una sonrisa irónica. Ese sí, recuéstate en la cama con la espalda a la vista. Belle-kun Hestia no tuvo de otra, ya estaba preparada a ver las cosas absurdas que vería de su muchacho y primer amor cuando mirara el falna en su espalda. Medea, ¿podrías mirar a otro lugar? Belle se sonrojó al recordar que había otra chica presente en la habitación cuando comenzó a quitarse la playera, dejando su inmaduro y en desarrollo torso y espalda de un puerto al descubierto. Oh, sí, veré si la sopa está lista. Medea se retiró de donde se encontraban la diosa y Belle, aunque tampoco es que recorriera una distancia impresionante. Solo unos 7 pasos fueron más que necesarios para estar en la pequeña cocina de la familia Hestia. Como de costumbre, Hestia se sentó en la espalda de Belle. Usando su sangre de Dios para tallar el texto sagrado, lo que era diferente de antes era que los números en el estado de Belle comenzaban a crecer gradualmente a un ritmo increíble. ¡Qué rápido! Fue el pensamiento de la diosa de la llama al notar la clara diferencia entre sus estadísticas anteriores y la presente ahora en sus manos. Belle Cranel. Género: masculino. Altura: 165 centímetros. Peso: 64. Edad: 14. Familia: Hestia. Nivel: 1 fuerza, H123, A221 G resistencia, I42, AH101 destreza, H139, AG232 agilidad, G225 AF313 magia, I0 magia. Habilidad deseo inquebrantable acelera el crecimiento. Los efectos duran tanto como sus sentimientos no cambien. Los efectos se determinan por la fuerza de sus sentimientos. De repente, las manos de Hestia se detuvieron. De eso es lo que hablaba. Anormales, completamente anormales. ¿Qué le sucede a esta generación? Encima de la delgada espalda estaba viendo eso. Las reglas que fueron escritas allí eran como un libro antiguo, el cuerpo entero estaba lleno de texto sagrado. La gracia de Dios que representa el crecimiento de un humano o raza. Hestia lo miraba con ojos temblorosos.
Había pasado solo 10 horas después de que Belle se fuera temprano a las 5 de la mañana, apenas con las fuerzas suficientes debido a la inolvidable noche. Belle fue el primero de sus 2 hijos a quien Hestia le había concedido la gracia de Dios, quien además fue el primero de los 2 chicos que se unió a su familia. Pero ni siquiera él desarrolló alguna habilidad o magia otorgada por su gracia en comparación a Medea, posiblemente se debía a que simplemente, Belle apestaba para la magia y Medea no dadas sus facciones élficas. Solo había escuchado la información del estado de rumores, pero no tenía idea sobre los detalles específicos. La manera de acelerar la tasa de dominio, como descubrir la magia y habilidades, no tenía ningún conocimiento sobre esa información. Pero, el estado otorgado, absolutamente no era como este, todavía no conocía ese punto. Era sencillamente demasiado rápido, la tasa de crecimiento de dominio, ya era anormal. Si los otros aventureros crecieran a la misma velocidad que Belle, entonces, la mayoría ya serían considerados como aventureros de tercera clase, niveles 2. Comúnmente también son llamados como las élites de los aventureros, debido a que ya era difícil subir de nivel y generalmente eran miembros de grandes familias. Las personas a su lado, se podría decir que más de la mitad de ellos todavía mantenían su estado en el nivel 1. Belle crecía a una velocidad de 1 o incluso 2 veces más rápidas que los demás, se trataba de un crecimiento a una velocidad vertiginosa. El dominio creciendo en torno a 10 o algo así, solo era el principio, en Kone se llegaría a un muro, eso era lo que había escuchado de Miyachika Mazuchi, Take para los panas, sus amigos dioses. La mitad de las personas se preocupaban sobre cómo romper ese muro. La razón por la que la tasa de crecimiento se convirtió de esta manera es... Sus ojos se abrieron con sorpresa, haciendo que las gemas azul claro resplandecieran hermosamente entre sus largas pestañas cuando dio en el blanco, sí. A diferencia de la absurda habilidad de Medea, que solo podría considerarse como prodigio o heredada por su rica línea de sangre mágica. Belle, lo que hizo que Belle creciera considerablemente era, deseo inquebrantable, esa habilidad que solo Hestia conocía, inconscientemente se mordió los labios. Entonces, ¿qué tal? ¿Puedo ver? Belle, que seguía boca abajo debido a que Hestia seguía arriba de su muchacho, preguntó después de comenzar a sonrojarse de vergüenza con pensamientos impuros sobre tocar piel con una mujer. Belle-kun, ¿te importaría que te diga tu estado verbalmente esta vez? Algo salió mal e hizo que el papel estuviera muy frágil. Hestia se levantó de la espalda de su muchacho, esperando que el niño se tragara la pésima excusa que salieron de sus cuerdas vocales. No hay problema. Hestia se alegró cuando el muchacho aceptó a su petición y dio lectura de todo su estado. Bueno, sin embargo, no le hablo de la existencia de la habilidad deseo inquebrantable. Es realidad, debe ser esta habilidad. Hestia miraba sombríamente a las palabras escritas en el estado del muchacho, esa habilidad, las habilidades de Medea le pasarán factura en algún momento a futuro. Estaba segura de ello. Una gran cantidad de habilidades habían sido descubiertas por el pasar de los años, de hecho, las habilidades con efecto se compartían entre los aventureros. Obtener una habilidad por sí mismo es bastante raro. Había muchas habilidades confirmadas, aunque tenían diferentes nombres, con efectos similares a los de otra habilidad. Especialmente para los de la misma raza. Entre las diferentes razas, existían ciertas habilidades. Así como los elfos tenían un efecto de soporte mágico, y los enanos tenían el poder de la fuerza y la tierra. Entre las habilidades repetidas, las únicas, o más bien una habilidad extremadamente rara era llamada, bueno, simplemente habilidad rara, sí, aunque sonara estúpido, no es como si los dioses se molestaran mucho en pensarlo, ya que fue algo aleatorio sacado de una urna por parte de un rubio con sombrero de aventurero. Pero Hestia estaba segura de algo, si lo revelaba, las habilidades de sus muchachos, será algo, definitivamente malo. Con Medea no tenía problema, la chica tenía la cabeza donde debe, a tal punto que la superó descubriendo su escondite secreto. Pero Belle. Bueno, simplemente no dejaría que Belle sepa sobre esa habilidad, absolutamente no era una broma. Honestamente, los celos que sentía por la chica o en lo que sea representaba el 70% no, el 90% de la razón, de todos modos, decirlo causaría un montón de problemas.
Debido a que los otros dioses tenían sed de entretenimiento, fue solo por ese motivo que bajamos de Teiken, y reaccionarían a las palabras habilidad rara o única como si fueran niños, satisfaciendo sus propios intereses, mientras se reían. Además, había idiotas que eran invitados a otras familias. Además, este niño no era nada bueno diciendo mentiras. Si le preguntan, sin duda parecerá sospechoso para los demás. Aunque lo sienta, no cederé sobre este punto. Las condiciones específicas que mejoran rápidamente la tasa de crecimiento, sin duda se trataba de una nueva habilidad sin confirmar. Con el fin de proteger a Belle de las caprichosas manos de sus iguales, Estia mantendría la existencia de esa habilidad dentro de su corazón. Después de escuchar su propio estado, Belle se sorprendió cuando Estia terminó el resto del texto sagrado, completando su trabajo por la mañana. Y bueno, sobre el rápido crecimiento del dominio, ¿tienes una pista, Belle-kun? Estia trató de engañar al peliblanco, actuando inocente sobre la razón de por qué el peliblanco había mejorado a una velocidad anormal. No, para nada, justo como lo esperaba, el motivo de por qué no podía confiarle el secreto de tal habilidad a Belle. Comenzó a sonar demasiado sospechoso dado que comenzó a cuestionarse sobre sí mismo mientras admiraba su propio puño con miedo y admiración. ¿Qué? Estia en realidad no esperaba que Belle diera algo dado que comenzó a calmarse como si se hubiera realizado con algo, esperando que desconociera sobre sus propias capacidades. Estia rezó a los cielos en silencio, pero sabía que ninguno de sus iguales encargados de la mensajería respondería porque preferirían estar en ocio al trabajo de sus deberes. Podría ser. Esta mañana, entre el sexto piso Belle sabía que decir esa pieza de información tendría una consecuencia y dado que un cucharón de cocina fue arrojado a su cabeza por su espalda, dio en el blanco. Belle tramposo. Acordamos que solo entraríamos al sexto piso juntos, no aumentes casualmente el número de pisos solo así, tonto. Justo como esperaba, Medea se apresuró a taclear a Belle dándole pequeños golpes que apenas se podía decir que dolían dada su fuerza femenina. Lo siento. Belle se disculpó cuando su compañera de familia comenzó a golpear en los lugares correctos, o sea en todo su torso herido donde comenzó a sentir realmente el dolor. Niños, ya basta. Esto es solo mi opinión personal, pero creo que eres muy talentoso, Belle. La capacidad y calidad de un aventurero, tienes ambas. Si bien careces de magia, lo compensas con un buen desarrollo y habilidad. Estia decidió ignorar levemente la pelea de hermanos en la habitación mientras se sentaba como una anciana en el sofá para pensar mejor las cosas. Diosa Estia. Belle había prometido no ser imprudente. Medea trató de justificar sus acciones sintiéndose traicionada con su pequeño hermano. Sí, no seré imprudente, me esforzaré para ser fuerte. Por ese mismo motivo regresé inmediatamente cuando me di cuenta que había alcanzado el sexto piso. Tengo que regresar, absolutamente no permitiré que se queden solas, no dejaré que se preocupen. Belle trató de que la hermana mayor le escuchara dado que seguía dándole pequeños golpes de gato sobre su espalda. Bueno, ciertamente después de escuchar eso, me siento mejor. Medea detuvo sus golpes cuando escuchó como el hermano menor se defendía de sus acciones. Fufu, eres todo un Casanova, Belle-kun. A pesar de que las palabras de la diosa Estia sonaban como un chiste, se sentían inusualmente oscuras y malditas, mientras le miraba sombríamente. Medea se sonrojó al darse cuenta del motivo de las palabras de la diosa Estia y recordándolas de su hermanito adoptivo. Estos pubertos. Estia suspiró por momentos, sintiendo la verdadera edad que tenía ella por primera vez en siglos. Entonces notó algo mientras caminaba al sofá. A un lado se encontraba una estantería con un cajón medianamente abierto, y dentro de ella una carta con sello, una invitación de banquete de Ganesha. Hefesto también irá, ¿verdad? Pensando en el rostro de la mujer que le concedió esta casa oculta, y que también tiene un hijo anormal, para ella, quien trabajaba seriamente en torno a la ciudad, contactar con ella no era algo fácil de hacer debido a que siempre estaba atareada y había comenzado a usar sus días libres para entrenar ella misma a un niño muy prometedor en sus palabras. Así que, con el fin de reunirse con ella, decidió usar ese banquete. Un consejo sobre cómo debería de cuidar a sus hijos irregulares de una diosa a otra, pero sobre todo como amigas. La fecha en que se organiza es, hoy en la noche. Estia reveló una expresión de espanto cuando notó la fecha de la fiesta de dioses.
Medea-chan, Belle-kun, tendré que salir de la casa por esta noche, no, tal vez por un par de días. ¿Hay algún problema con eso? Estia, que ya había comenzado a moverse por los alrededores de la casa subterránea debajo de la iglesia, les comentó a sus hijos sobre su futura ausencia en el hogar. ¿Eh? No hay ningún problema. Justo como se esperaba de Belle, ni siquiera trato de cuestionarla sobre su paradero. ¡Qué buen niño! ¿Es por el trabajo, diosa Estia? Medea preguntó a la diosa, y de ser esa la razón. Entonces ella le ayudaría con uno de sus puestos de Jurmuquedón. No, a pesar de no iba a ir, pero debería aparecer en una reunión de mis amigos. Ha sido un largo tiempo desde que vi los rostros de todos. Estia explicó al par de muchachos, mientras comenzaba a buscar en el armario. El armario no tenía mucha ropa, después de seleccionar uno que podría considerarse decente, comenzó a empacar sus maletas. Oh, habla de los demás dioses del Olimpo. Medea en realidad ya había tenido un encuentro con la diosa Demeter, y era tal como la esperaba, una diosa de la agricultura y el campo. Obviamente la idea entre el Olimpo de Medea y lo que Estia reconocía como Olimpo no coincidían, aunque hasta ahora no había sospechas de nada. No hay necesidad de hablar de ello, solo tienes que ir. Belle ni siquiera intentó indagar sobre la vida personal de la diosa por más curiosidad que tuviera. Belle entendió, los amigos son muy importantes, aunque no tenía ninguno hasta ahora. Como si sonriera para alentarse a sí mismo. Estia sintió que fue un poco aleatorio, pero aún así estaba decidida a continuar hacia adelante por un consejo con su amiga Y. Un favor especial, entonces pensó en cómo perdería un par de turnos en el trabajo estremeciéndose, pero antes tenía que hacer algo. Medea-chan, quedas a cargo, que Belle no muera mientras no estoy. Estia le pidió al más sensato de sus muchachos que se hiciera cargo del hogar dado, que como la mayor entre ambos, es lo que se esperaba de una familia. Confía en mi diosa Estia. Medea aceptó la difícil misión que la diosa le había concedido, mantener en una pieza al peliblanco. Y por alguna razón, sentía que en el futuro esta misión se volvería cada vez más difícil y numerosa. ¿Me cree en una clase de suicida? Belle se sentía algo ofendido por ello, pero no cuestionaba que la diosa Estia haya dejado a Medea a cargo. Si barras y tanto diosa como bruja respondieron al unísono provocando una risa conjunta. Adiós, manténganse a salvo. Estia, como la dama hogareña que es, encerró a sus dos muchachos en un cálido abrazo antes de partir. Escarlata y Amatista. Capítulo 4, noche. La luna se había levantado en el cielo, el entorno ya se había oscurecido. La luz de la luna iluminaba los aborrajes, las llamadas de los búhos se escuchaban por todas partes, y además había muchos sonidos de hojas cayendo. Los silenciosos sonidos del búho pasaron a través del aborraje, navegaron en las hojas, y se dirigieron hacia la zona del césped, y aterrizó en un determinado lugar que era su límite. Tatachan. El chillido del metal siendo golpeado fue visible para Shirou, el cual estaba disfrutando del té y unas piezas de pan esta noche mientras miraba al otro pelirrojo hijo de Hefesto golpear al metal con el martillo bola de 32 onzas, dándole forma a un protector brillante de pecho. Saca el metal del carbón, lo vas a fatigar si lo olvidas. Así Shirou habló lo suficientemente fuerte como para que Welf lo escuchara a pesar de su trabajo ruidoso. Aún le falta, el acero dulce no se ha unido por completo al hierro. Welf contestó casi gritando para que fuera escuchado, no fue por molestia o algo por las palabras del pelirrojo de ojos dorados, es solo que tratar el metal no es un trabajo silencioso y muy discreto entre otras profesiones. Las palabras de Welf se ganaron una ceja alzada mientras miraba en dirección a la forja de carbón a su frente. ¿Y sabes eso porque lo viste? ¿En qué momento? Desde mi opinión el metal tiene un buen color para comenzar a trabajar, sácalo y dale forma ahora mientras tenga ese color salmón perfecto. Shirou repitió sus palabras, ese protector de pecho podía esperar unos momentos para que el metal pudiera trabajarse antes de que se vuelva inestable e inútil para volver a ser utilizado en un arma. Ah bien, ya voy para allá. ¿Contento? Welf se levantó dejando el protector de pecho a un lado para sacar de la forja al metal, tomando los guantes para protegerse del calor y dirigirse al yunque para comenzar a darle forma.
Coloca ladrillos de barro a los lados para que el calor se conserve y no pierdas tiempo encendiendo la fragua de carbón. Shirou volvió a aconsejar al pelirrojo solamente para molestarlo, y por la manera en que Welf le miró de forma dura, lo había logrado formando una sonrisa orgullosa en Shirou. TCH. ¿Por qué sigo hablando contigo? Ahora Welf se sentía ofendido. Él ha trabajado en la herrería cerca de 10 años, un tiempo muy superior al del pelirrojo y lo suficiente para casi aspirar a convertirse en un maestro herrero por encima de los hijos de puta arrogantes de Hefesto, cuyos intereses son más en vender que mostrar algo de calidad, y ahora el que se creía que era un solo novato le estaba dando consejos. Fue un golpe a su orgullo. Pero dejaba en claro el por qué la diosa misma se había convertido en su maestra. Emilia Shirou tenía talento que lo ponía arriba incluso entre todos los hijos de Hefesto. Porque eres pésimo dando una buena impresión a los demás, lo que reduce tus amistades a mí, y a mí. Shirou se burló del pelirrojo de cabellos cortos sin dudarlo mientras devoraba la última pieza de pan con su sonrisa perlada dibujada en su rostro. Yo. Lo dice el tipo que se peleó con un miembro de la familia Loki. Eran palabras sensatas desde el punto de vista de Welf. Los rumores que había escuchado en la taberna en su desayuno este día hablaban de un pelirrojo con los ojos más curiosos de todos y que en realidad es un herrero. El pelo rojizo no era muy común en horario, con él, la diosa, y este hombre a su lado a su frente como los modelos más conocidos y cuyo conocimiento se limitaban. Así que para eso me invitaste a cenar, y yo pensando que tenías pesadillas y temías pasar la noche solo, pero eres como esos tipos en las calles susurrando a mis espaldas, solo un metiche. Shirou no negó las palabras del pelirrojo. Muchos sabían lo que hizo en cuestión de horas, ni la obtención de información en una guerra era tan rápido como la forma en que los chismes se divulgaban. Y para mostrar su falsa indignación sobre ello, Shirou se cruzó de brazos mientras inflaba sus mejillas, formando un puchero por las palabras de su amigo. Déjate de bromas, Emilia. ¿Acaso estás loco? La familia Loki es una de las más fuertes. Welf dejó de hacer su trabajo con el metal para que Emilia pensara bien las cosas. Ser parte de una familia no significaba que todos estaban dispuestos a protegerte si la ocasión lo ameritaba, y mucho menos cuando se trataba de una familia donde, entre iguales del mismo oficio, la competencia era una naturaleza con el bien de hacer crecer sus propias habilidades dejando caer a otros. Y para Emilia Shirou, alguien que no construía armas fuera de la forja de la diosa, que no se aventuraba en las profundidades del laberinto, la fuerza y la autoprotección era algo que, por todos los derechos sensatos, habilidades de las que debe de carecer. Esas son las reglas de este mundo, la lógica se manejaba de esa manera. Y aún así Gane Shirou se jactó mientras levantaba el músculo de su mano derecha en fin de broma. La frente de Welf se arrugó con molestias bajo las ilógicas palabras de Shirou. Y eso es lo que me preocupa más. ¿La diosa lo sabe al menos? ¿Cómo demonios siquiera te mantuviste de pie? Hasta donde Welf sabía, el Venergand de la familia Loki no solo debería ser más fuerte, veloz y resistente que el pelirrojo de ojos dorados, sino también mejor que él al ser niveles superiores. Dejándolo peor, Shirou ni siquiera entraba a ese laberinto y había salido con la victoria, herido y cansado dado que escucho que trataron sus heridas esa misma noche, pero los detalles sobre la naturaleza del curandero nunca se le explicó dado que prefirieron hablar sobre una loli de grandes pechos, olvidando eso, pero Shirou por todos los sentidos debió salir con la derrota, huesos rotos, cara desfigurada, sin dientes y con un solo brazo. Y eso solo si salía con vida después de ello. La cara de Shirou se volvió nerviosa e intentó desviar la mirada de Welf ante la mención de la diosa. Ese acto fue más que suficiente para advertirle a Welf que en absoluto Hefesto estaba enterada de la pelea. Ella no debe saberlo. Además, ¿quién eres? ¿Mi mamá? Deja de preguntar, Shirou contestó tartamudeando hasta que después de unos momentos, la confianza se enredara en su lengua con cada palabra se volviera más impecable. Supongo que tienes razón, no son mis asuntos. Además, la monsterfilia comenzará dentro de poco. ¿Tienes planes? Shirou entrecerró sus ojos hacia Welf, las palabras eran como si estuviera tratando de invitarlo a salir y con eso, Shirou suspiró. Welf, está bien que seas gay, lo respeto, pero quema toda idea extraña que tengas conmigo si no quieres que te golpee. Junto con las palabras de Shirou, una posición de boxeo se mantuvo en su guardia en caso de que sus palabras en realidad fueran correctas. ¿Qué? No soy gay.
Welf ahora estaba irritado, ofendido y molesto. Sabía que el pelirrojo estaba bromeando con él, pero se sentía ofendido que su heterosexualidad se haya puesto en duda. Eso diría un gay, bueno, eso explica tus espadas curveadas, pero lo dejaré pasar mientras no me involucres. ¿Fue una buena cena? Shirou había sido invitado a cenar por parte de Cropso, pero para su decepción la cena se redujo a solamente pan de esta mañana y té barato. No quería ser grosero y no tuvo de otra más que guardar silencio. ¿En serio me estás preguntando si es una buena cena? Cielos, una lágrima metafórica rodó sobre la mejilla del pelirrojo al pensar cuán triste es su condición. Aún vivía en la herrería proporcionada por la diosa en comparación con Tsubaki y el pelirrojo, que tenían casas propias. Si era expulsado de la familia, literalmente estaría en la calle o bajo de un puente sin hogar. No te sientas mal, en comparación con otras sin duda es la mejor que me han ofrecido. Las palabras de Shirou le hicieron ganar una ceja levantada por confusión. ¿Quién invitó a comer al herrero pelirrojo y cuándo? Que no se dio cuenta. Pero sí, la monterfilia comenzará dentro de poco. Creo que justo en esta noche la diosa está en el hogar de ese dios en particular. Shirou confirmó las palabras del herrero de sangre mientras recordaba desgraciadamente a la deidad más difícil de olvidar. Sin duda te dejó una gran impresión, ¿no? Se burló Welf, volviendo a tomar el metal caliente y colocarlo de nuevo en la forja de carbón, haciendo que las llamas subieran con salvajismo. He visto peores. Shirou estuvo en desacuerdo de las palabras de Welf, dejando de lado el extraño comportamiento de Ganesha. Había visto dioses cuyos comportamientos era tan mierda comparado y compitiendo entre las demás razas mortales. Sin embargo, Welf volvió a lo suyo después de disfrutar de ese pequeño break del trabajo. Oh. No está mal. ¿Tiene algún nombre? Shirou expresó su asombro con lo que finalmente estaba teniendo una forma decente. Y no pudo evitar preguntar sobre la identidad que le otorgaría a ese acero. Los medianamente fuertes martilleos de Welf comenzaron a surtir efecto, formando una liviana armadura ligera de pecho. El sudor rodó sobre sus mejillas, su banda atada en su frente se humedeció con cada instante en el fuego. Era claro que Welf había dejado de escuchar a Shirou y entrado a una zona de confort donde solo existía él y la existencia frente suya. Shirou lo entendió, por lo que decidió servirse algo de agua sin preguntar a su anfitrión. No parecía que Welf le dirigiera la palabra. Shirou estrechó sus ojos mirando el acero, bajo la velocidad de Welf y la forma en que golpeaba la frente y el respaldo para borrar las abolladuras. Calculaba que en tentativamente 7 minutos Welf dejara salir un pesado suspiro. Por lo que Shirou haría lo que todo herrero quería hacer a su competencia: curiosear y aprender para su propia ventaja. En primer lugar, Shirou inició comparando la zona de trabajo de Welf con la suya. Iniciando con su comparación, el taller de Welf es más oscura que lo suya, careciendo de muchas fuentes de iluminación y ventilación. Esto era tan bueno como malo, ya que los humos tóxicos se retenían demasiado en la habitación. La poca oscuridad te daba una mejor vista del tono del acero y permitía ver de mejor manera las laminaciones en el acero, y Shirou realmente apreciaba ver ese tono salmón brillante en los metales. El equipo de Welf estaba ordenado de manera completamente diferente al suyo, haciéndole parecer con poco espacio y muy concurrido como un mercado. La fragua en el centro, la mesa de trabajo en el rincón, las herramientas a un lado. Shirou no estaba tratando de decir que Welf era un desordenado, no, en absoluto. Es solo que todo era tan apretado a su gusto que lo volvía asfixiante. Shirou podía superponer su propio taller con este, iniciando desde la puerta, su escritorio con sus libros, notas y mesa de trabajo para forma diseños para su proyecto, su meta. La fragua se encontraba en la zona más alejada y con ventilación con el fin de que ocurriera un accidente, el fuego no se propagara y las consecuencias fueran lo más mínimo posible. Siguiéndole más cercano a su mesa de trabajo se encontraba el lugar donde Shirou trabajaba con joyas y metales preciosos. A la izquierda de la habitación, sujetos en estantes y otros en sus cajones, se encontraban sus herramientas y su confiable martillo. Y nada de esto se encontraba en este lugar. Parecía que Welf se había dedicado solamente a la armería, en comparación con Shirou, que apreciaba la orfebrería, la escultura, el arte. Ser un hijo de Hefesto era más que solo construir armas destinadas a ser manchadas con sangre y adquirir ganancias sobre ello. Era una responsabilidad. Este trabajo es una parte importante de todo.
es necesario para estar vivo. Si el mundo pierde el conocimiento y la habilidad de trabajar con las manos y usar materiales crudos para hacer las cosas que los artesanos hacen, y de no ser así, el mundo se estancaría bajo el oscurantismo. Apionkichi Mkairi está completo justo como Shirou había calculado. Habían pasado cerca de 7 minutos hasta que Welf dio por terminado su trabajo y necesitando de una gran cantidad de oxígeno en sus pulmones, cuando el calor traspasó el húmedo paño de su frente con el fin de robarle la conciencia. Mientras que Shirou solo podía fruncir su ojo bajo el estúpido nombre que le otorgaría a esa armadura, pero mantendría silencio sobre ello, o eso creyó hasta que notó algo importante que faltaba en esa armadura. Bueno, odio decirlo, pero no has terminado. Shirou fue impecable con sus palabras, y estuvo tentado a decir las cosas sin rodear e irse a dormir a su hogar. Welf le miró confundido, luego esa confusión se convirtió en prepotencia. Vas a empezar pero antes de que Welf iniciara con sus arrebatos, Shirou le arrojó agua fresca sobre su frente. Metafóricamente, el vapor fue liberado de su cuerpo ante el contacto de la temperatura elevada del cuerpo de un herrero. Enfríate un poco primero, Cropso. A esa armadura le hace falta tu sello, tu firma, ¿entiendes? Por algo lo llamé incompleto. Shirou trató de ser lo más claro posible, como si a un niño se le explicara en las cátedras durante algún sermón. Si incluso los pequeños niños ponían su nombre en sus dibujos para que supieran quién los hizo, y eso fue gratis. Ahora, un herrero. Un hijo de Hefesto que tenía competencia no solo con sus iguales, sino también con los hijos de otros dioses de la metalurgia. Era realmente importante un sello distintivo entre todas las demás obras. Ya sea algo tan sencillo como un símbolo, o el nombre de quien lo forjó. Incluso Shirou tenía su propio sello en todas sus obras sin discriminación si se trataban de armas o decoraciones. TCH, gracias. Shirou Welf odiaba perder, era algo natural como hombre despreciar la derrota. Pero reconocer cuando la cosa está perdida, por lo que solamente pudo mostrar su aprecio amargamente. Pero Shirou había dejado escuchar para prestar su absoluta atención en esas llamas que parecieron permanecer horas en su mente cuando solo fueron un par de segundos. Las llamas cautivaron el dorado ámbar del pelirrojo. Colores radiantes en pequeñas cantidades de amarillo y anaranjado, llenos de luz que combinados entre sí se estimularon y absorbieron formando un solo tono casi imperceptible de dorado oscuro. Esta se había formado sobre el recubrimiento resistente y blanco que protege con naturaleza en el ojo, formando una especie de membrana que recubría por completo la esclerótica. Welf contempló el silencio que su único amigo formó entre ellos tal cual él lo había hecho hace unos momentos. Pero a diferencia de sí mismo, que solo quería hacer una hoja que supere al de la diosa, que cumpla con sus funciones y acompañe siempre a su usuario. Emilia Shirou parecía ver algo que él no podía en esas llamas. No, si lo decía. Entonces era más correcto decir que estaba buscando algo en esas llamas. Y Welf sabía que todo tiene una historia, y la de Emilia comienza con fuego. La persona enfrente de Welf, se trataba de Emilia Shirou, que no tiene ningún recuerdo de su pasado más allá de su propia identidad y que fue recolectando memorias conforme pasara el tiempo a partir de allí. Llegaría el día en que el Emilia Shirou que había sido olvidado a favor de este nuevo ser, apareciera, y muy posiblemente para quedarse. Y así, su amigo dejaría de existir. ¿Sabes, Emilia? Hay veces que me preocupa, cuando recuperes tu memoria, ¿seguirás siendo mi amigo? Welf preguntó expectante por la respuesta, no importa quién se tratará. Los amigos deben ser para quedarse, no para desaparecer, no por nada se trataban de la familia que uno elegía. Shirou, quien miraba hechizadamente las llamas en la fragua, fue liberado de su trance cuando una simple pregunta presionó sobre su corazón, y si tenía algo que decir, es que desconocía la respuesta. Oh, no quería irse. Cualquiera con un mínimo de aprecio por sí mismo, no desearía irse tan pronto sin hacer sencillamente una cosa, vivir. Shirou cerró sus ojos mientras se sumergía en su espacio mental. Y como si una pequeña chispa formara una llama, la respuesta a sus dudas había llegado, manifestándose en un suspiro que se transformó en una sonrisa. Levantándose de su apoyo en la mesa, Shirou caminó en dirección a la herramienta del lejano oriente. Antes de sentarse en medio de este aparato, con ambas manos ató su cabello con una cinta lavanda en una pequeña cola, dejando largos mechones a sus lados colgando de su frente.
En la herramienta de madera, los hilos colgaban unidos a pequeñas bobinas de madera en las que se enrolla los hilos, manteniéndolos tensados. Esto permite mantener los hilos en el orden adecuado, para la realización del patrón. Una vara plana de madera se utiliza para mantener los hilos de la trenza en 2 niveles y realizar trenzados complejos, donde los colores fascinarían no solo a las mujeres, sino también a los hombres. Ninguna acción está desconectada. Welf, soy quien soy hoy por mi enigmático pasado. Y mañana seré lo quien soy hoy por las cosas que haré mañana. Shirou contestó al pelirrojo mientras que, con sus manos, manipulaba el telar continuando con el patrón previamente ya hecho en el aori chaqueta. ¿Para qué me preocupo? Tienes razón, todo saldrá exactamente como debe suceder. Welf se tranquilizó al escuchar las palabras del pelirrojo mayor, tenía ese carisma de un hermano mayor que te hacía olvidar las preocupaciones. Además, qué buenos consejos daba. Debería anotar unos por si la situación lo ameritaba. Me alegro. Bien, ahora que dejaste a un lado tus delicadas emociones femeninas, quiero más té. Shirou se burló del pelirrojo con una pequeña carcajada que ocultó detrás de sus mangas, formando una contracción en la expresión de este pelirrojo de cabellos cortos. Retiro lo dicho, espero y te mueras, hijo de puta. Welf contestó, arrojando una pieza caliente de carbón en dirección del pelirrojo, el cual estrechó sus ojos ante el ataque sorpresa y con movimientos casi imperceptibles para el ojo común. Shirou se levantó con violencia de su asiento, tomándolo de las orillas del asiento mientras lo hacía girar para obtener un mejor agarre del artefacto y fracturar el carbón en pedazos con las patas de la silla. Welf abrió su boca con incredulidad. Eso fue muy guay. Welf no lo creería si lo viera, eso fue tan diestro para un simple herrero. Todo está en la muñeca, Shirou contestó, haciendo menos el asunto de sus acciones como una cuestión de mero truco. Mientras tanto, esa misma noche, la enorme muralla se extendía por la ciudad de Horario. Decir que era la muralla de un castillo no era una exageración, las gruesas, altas y robustas murallas de la ciudad de piedra eran impenetrables desde el exterior. El interior de la muralla defensiva fue creado por una gran roca, revelando un poco de luz. El sonido del bullicioso se escuchaba y fácilmente rompió el silencio del mundo exterior. Con el propio escándalo interior. La ciudad laberinto Horario. Desde el principio de la época donde fue llamada Antigua, cuando los dioses y las diosas aún no habían descendido, existían unas pocas grandes ciudades en el mundo. Al mismo tiempo, también había una sola ciudad laberinto en el mundo. Las murallas que rodeaban la ciudad tenían una forma circular perfecta, había un sinnúmero de rascacielos relativamente altos, y al dirigirse al centro, los edificios comenzaban a ser relativamente más pequeños. La ciudad era como una ruleta desde los barrios pobres a los límites de la ciudad, hasta las zonas más concurridas en el corazón de la metrópolis, pero la oscuridad nunca llena el hogar de las personas, ya que estaba cubierta completamente por partículas de luz diversas en colores amarillos, anaranjadas y un rosado salmón brillante. Se trataba de las lámparas de piedra mágica. La luz que iluminaba la ciudad era tan brillante como el cielo estrellado. Incluso, las pequeñas motas de luz que se escapaban del centro de la lámpara mágica daría la imagen de estrellas caídas del cielo. Mirando la totalidad de Horario, no había muchos edificios tan altos como este, que parecía cortar a través de la oscuridad, y creaba una enorme sombra, liberando una dignidad abrumadora. La primera cosa que las personas verían al entrar a Horario era esta torre, y quedarían temporalmente conmocionados. Y este edificio en particular, era conocido por siempre estallar de emoción. La gran cantidad de riquezas y la autoridad fue notoria mientras que en este momento todos se reunían en un solo punto y. Las burlas no tardaron en estallar. ¿No es ese el dios ultra pobre Takemikazuchi? Los dioses vestidos en sus más elegantes y visibles atuendos no tardaron en tratar de humillar a los suyos, cuyas situaciones y suerte era tan poca que hasta provocaba lastima de los mortales. El dios de la dojeza. Vamos Take. Haz lo que mejor sabes hacer, humíllate ante mí. Otra voz no tardó en unirse cuando el mayor entretenimiento de los dioses se trataba de humillar a otros. Por supuesto que harían eso, comparados con los aventureros que buscaban la emoción y lo desconocido, los dioses disfrutaban solamente del entretenimiento. Y estaban en la tierra solo por entretenimiento. La impensable cantidad de dioses formaron un enorme grupo. ¿Eres Take?
Mucho tiempo sin verte, han sido unos pocos cientos de años. Un dios trató de ser más respetable mínimamente saludando a su igual, pero parecía que este solo se deprimió con sus palabras. Solo pasaron 4 días. El dios de la guerra del lejano oriente cambió su expresión alegre de ser saludado sin humillaciones a una sombría a ser tan olvidado. Ah, ya que no ha pasado tanto tiempo que no te he visto, parecía que has cambiado mucho. El dios no tardó en disculparse de alguna manera, aunque era imposible dado que los dioses no envejecían ni engordaban. Desde su punto de vista este dios se miraba más escuálido. Disculpa, aunque puede ser fuera de tema, pero este lugar es donde se celebra el banquete. Takemikazuchi ya le dio igual, y decidió preguntar al dios que estaba afuera del edificio. ¿Aquí? ¿Donde todos los dioses se reúnen? Oh, no lo sé amigo. Un dios al azar no tardó en responder con sarcasmo ante la obviedad de la pregunta del dios de la tormenta oriental. Este edificio era tan brillante como una megapodio. Este lugar se destacaba como ningún otro debido a una sola cosa. Y lo más extraño, fue la nueva estatua de una imagen de cuerpo completo de una cabeza de elefante hecha completamente de bronce. Una estatua rodeada por pantallas blancas sentada con las piernas cruzadas. El elefante era de aproximadamente 30 metros de largo. Como si quisiera que los demás vieran su poder y prestigio, estaba en una postura donde el pecho sobresalía, haciendo que las personas que lo vieran tuvieran pensamientos extraños. Por lo tanto, se volvió extremadamente famoso. Actualmente estaba iluminada por numerosas y grandes piedras mágicas. Con piel ligeramente oscura, y tenía una figura corporal adecuada. El dios que se consideraba Kol Ganesha, sin saber en lo que pensaba, la caprichosa deidad usó el dinero obtenido por su familia para crear esa gran estatua de él mismo sin consideración hacia el trabajo hecho por los muchachos. Los aventureros encargados de servir y dar la bienvenida a los dioses se encontraban por todo el lugar, pero lo cierto es que, la membresía no era tan buena en realidad. Estaban casi llorando cuando entraron al edificio. El banquete de Dios era una reunión de los dioses que habían descendido al mundo inferior. No había ninguna regla sobre que Dios lo organizaba o cuándo organizara. Solo cuando deseaban hacerla, los dioses que quisieran participar podían participar. Eso demostraba completamente la inconsciencia y naturaleza desenfrenada de los dioses. La deidad de la cabeza de elefante se levantó de su lugar preferido frente de todos. Para todos los que se han reunido aquí hoy. Soy Ganesha. Esta vez, teniendo tantas personas asistiendo, yo Ganesha, estoy súper agradecido. Los amo a todos. Entonces, también hay algo que quiero decirles. Este año, igual que los anteriores. La filia se celebrará dentro de 3 días. Y todas las familias encantadas de conocerlo, sean bienvenidos. En el escenario estaba una enorme figura que llevaba una máscara de elefante. Ese es Ganesha, quien utilizó su ruidosa voz para expresar sus saludos a los dioses a los alrededores, pero como de costumbre todos ignoraron su voz y siguieron conversando, riendo entre ellos. El lugar fue diseñado en forma de un buffet. Sobre los manteles blanco puro había varios platillos. El aroma de la comida flotaba alrededor en todas las direcciones. Se escuchaban sonidos de pasos. El personal de servicio en ese vasto espacio corría alrededor. La banda esperaba cerca de las paredes. Después de que cualquiera observara el lugar lleno de personas, casi todos los dioses de horario se habían reunido. La invitación de banquete de Dios se entregaba en base al rango de capacidad de la familia organizadora, así que la cantidad de personas que podían participar también variaba dependiendo del organizador. Así que normalmente se tendían a invitar solamente a dioses cuya presentación sería más que bienvenida, específicamente a los que se involucraban en una empresa importante, caso de Demeter con sus suministros casi interminables para el invierno, los dioses del comercio y la artesanía como Goibnu y Hefesto, así que no era extraño que ver a más de un dios. Incluso si se trataba de Hestia. La familia Ganesha era una de las familias más conocidas de horario, y su deidad era la más caprichosa, por lo que no era extraño que su invitación se extendiera incluso a una deidad pobretona como Hestia. Camarero, dame rápidamente un taburete. Date prisa. Hestia no dudó en pedir un asiento para subir sobre él y lograr tomar los distintos platillos, guardando unos cuantos en una bolsa para llevar. Ese sí.
El aventurero que intentaba escapar en silencio de esta humillación fue descubierto por la pequeña diosa, arruinando su fuga de los caprichos de este dios por una noche. Entre los bulliciosos sonidos, Hestia había llamado a un camarero de la familia ganesa y luchaba con varios platos de la cocina con su físico infantil, no podía alcanzar la parte interior de la mesa. Después de obtener el taburete, el camarero siguió en su plan de fuga de este evento, mientras que Hestia siguió comiendo como loca. Para Hestia, la comida colocada en esta mesa significaba que no había necesidad de ser cortés. La familia Hestia era una familia que era más pobre que cualquiera de las otras facciones de los dioses. Para reducir la carga de sus muchachos, Hestia ignoró completamente la dignidad y tomó una actitud ahorrativa. De hecho, la ropa que llevaba no era ni siquiera un vestido de lujo o algo que pudiera lucirse en una noche de gala, solo era algo ligeramente mejor de su ropa personal. El olor de la pobreza era propio de ella. Por supuesto, después de hacer ese tipo de acciones, sería muy llamativa. Independientemente de que los asistentes que comían tranquilamente, incluso si no lo aparentaban, los ojos de los dioses eran muy agudos. Era como si estuvieran burlando de ella, pero Hestia decidió ignorarlos, y no se preocupó por ello mientras empujaba la comida por su boca, masticando constantemente para llenar un pozo sin fondo. ¿Qué estás haciendo? La sorpresa estaba clara en la voz de esta persona femenina, como si no pudiera creer lo que estaba mirando, y tenía unas cuantas onzas de decepción en ella. Comeño, Hestia respondió con la boca llena de comida de manera impotente, como si no era demasiado obvio lo que estaba haciendo para los demás. Dándose la vuelta, decidió mirar a la persona ciega que no entendía lo que estaba haciendo. Lo que entró en sus ojos fue cabello rojo y un vestido rojo puro que casi parecía que se estaba quemando mientras ardía en llamas finas líneas del cuerpo, y un rostro afilado, que mostraban una conciencia fuerte y tenaz. En su oreja había un pendiente de oro que todavía perdía ante sus cejas similares a las llamas. Entonces lo más llamativo sobre ella era que la mitad de su rostro estaba cubierto por un paño de cuero negro. Una belleza con un parche en el ojo derecho, miraba a Hestia conmocionada. Hestia no tardó en alegrarse de ver a la diosa de la forja convenientemente a su frente, por lo que se lanzó hacia la mujer como si de una madre se tratara, con 2 piernas de pollo en su mano. Sí, mucho tiempo sin verte, Hestia. Después de un suspiro, Hefestos le acarició su largo cabello que llegaba a la cintura mientras que trataba de alejarla. Ella trabajaba en un mollín todos los días, no podía permitirse mancharse tan pronto en una noche que no lo ameritaba. Qué bueno que sí viniste. Necesitaba decirte algo. Las palabras de alegría de la pequeña diosa se ganaron una ceja alzada de la diosa de los herreros, y no tardó en cambiar su sonrisa a una expresión sombría. Antes que nada, no te prestaré ni una sola moneda. Sigo molesta contigo, Hestia. Eran palabras muy duras para cualquier amigo, pero en su defensa esta patética diosa de apariencia de niña había abusado de su generosidad y amistad al vivir holgazaneando durante 6 meses en su hogar privado sin ninguna consideración. Realmente fue duro tener que hacer su trabajo mientras que prácticamente criaba a una niña. Por lo que al final la expulsó de su casa cuando se convirtió en una verdadera molestia y le entregó esa casa escondida debajo de una iglesia. ¡Qué grosera! ¿Todavía crees que te molestaría por dinero? Hestia se sentía realmente ofendida, la clara desconfianza en las palabras de Hefesto eran notorias. Pero había cambiado, ya trabajaba y tenía 2 hijos. Y en realidad, ese trabajo solamente lo había adquirido con ayuda de la deidad de la metalurgia, que había movido unos cuantos favores pendientes a su favor para deshacerse de la Loli. Hefesto rodó su ojo mientras apuntaba su dedo a la comida. ¿No te estabas aprovechando de la comida gratis, Hestia? Hefesto se burló de Hestia al verla estremecerse unos instantes. Esto era su pequeña venganza por todos los dolores de cabeza que le hizo pasar en el pasado. Sufre. Rueda en tu vergüenza. Hefesto se burló de la Loli de cabellos oscuros en su mente. Ustedes 2 están tan unidas como siempre. Un tercero interrumpió la prematura conversación de reencuentro de 2 diosas. Fr Freya. Hestia se sorprendió retrocediendo un par de pasos hacia atrás, tratando de ocultarse de esta deidad. La diosa que apareció en la mira de Hestia era un rostro superior al suyo, más excepcional que los demás dioses. Se podría decir que estaba en una dimensión completamente diferente a los demás.
La cantidad exacta de madurez se encontraba en sus gestos, y la bella juventud le hacía parecer la más bella de las flores. Piel blanca como la nieve, extremidades delgadas que parecían flotar en el aire, liberando una gran fragancia seductora, caderas y cinturas suaves. Si fuera mirada directamente, tu razonamiento podría estar en peligro. Un vestido grabado de oro que revelaba su pecho, las largas pestañas que parecían estar envueltas en luz. Una diosa con el encanto de la belleza. Freya sacudió su largo cabello mientras caminaba delante de Hestia y Hefesto. ¿Tú por qué estás aquí? Hestia preguntó con cobardía hacia esa diosa, pero su pregunta le hizo ganarse un golpe de puño ligero en su cabeza por parte de Hefesto, que le miraba con cansancio por la estupidez de su pregunta. Ahora. Solo tropezamos una con la otra. De todas formas, mucho tiempo sin verlas a ambas. Freya sonrió ante la pregunta de la pequeña deidad, cautivando a los idiotas que le miraban. Hefesto susurró Hestia doblando levemente el vestido de la deidad ardiente. ¿Sucede algo, Hestia? Preguntó Freya inclinándose en dirección a la pequeña deidad, permitiendo que su pecho tambaleara como gelatina, haciendo que tanto mortales como dioses cayeran sobre sus piernas y agradecieran por tal maravilloso momento. En realidad nada. Hestia se sentía intimidada ante la pregunta de la diosa de la belleza poniendo mala cara, pero se había decidido a decir las cosas como eran realmente. Simplemente no soy buena tratando contigo, Hestia, respondió decisivamente sabiendo que sus palabras podrían ganarse el odio del club de fans de la diosa, y a la diosa misma. Y eso me gusta de ti, ¿sabes? Freya respondió mientras alborotaba el cabello de la pequeña deidad, y volvía a mantenerse al margen de todas las conversaciones, esperando algo. Hestia no se dejaba involucrar ante la belleza de esta deidad, ya que tales dioses tendían a ser astutos y misteriosos, y sinceramente eso la volvía inquieta. Ya que su silencio podía significar que estaba buscando algo entre todas las conversaciones. Hefesto, Freya y Enana. Una voz casi chillona provocó distintas reacciones en el trío de diosas. Una pelirrojo suspiró conociendo las cosas que vendrían a continuación con la integración de esta deidad. Freya mantuvo su astuta sonrisa encantadora. Mientras que Hestia, la diosa de la pobreza comenzó a hacer que sus ojos temblaran con molestia. Olvídalo, comparado contigo hay alguien con el que no quiero tratar jamás. Hestia respondió contundentemente en dirección a Freya. Ahora, me siento halagada. La diosa de cabellos plateados respondió con vehemencia al escuchar sus palabras mientras miraba a la cuarta deidad que se presentaba, cabellos y ojos escarlata enrollado mientras llevaba un vestido fino de colores oscuros. Loki, ¿por qué suenas como si no quisieras verme, Loli? Preguntó la deidad de los engaños, frotando la cabeza de Hestia haciendo que mechas de cabello se levantaran salvajemente. ¿Por qué no quiero verte? Respondió Hestia. Hoy, Hestia. Hefesto desaprobó la respuesta de la pequeña deidad. Qué cruel eres, Loli, y yo que vine aquí cuando me enteré que una pobretona de grandes pechos se preparaba para ir a una fiesta. Loki se burló de la situación económica de la pequeña deidad. Mucho tiempo sin verte, Loki. También me encontré con Hestia y Freya, realmente es algo. Hefesto saludó a la caprichosa deidad mientras hacía a un lado a Hestia, que parecía querer atacar a la tabla de planchar. Ciertamente, aunque hay rostros que no deseo ver, quiero hablar contigo, Loki respondió mientras miraba primeramente en dirección a Hestia, y continuaba con su atención puesta solamente en Hefesto. Con sus diminutos ojos Loki envió una sonrisa astuta a la diosa de cabellos ardientes. Hefesto se sorprendió al ser buscada. ¿Qué pasa? ¿Tú también? Ciertamente parezco ser popular esta noche. No me digas que se trata de una nueva misión de exploración. Hefesto se rió al pensar que ciertamente parecía ser muy cotizada esta noche mientras bebía de su copa en mano, y comenzaba a considerar que todo ese preámbulo de Loki en realidad se trataba de un encargo de viaje de exploración a los pisos superiores. Y de ser así, tendría que rechazarlo hasta unas pocas semanas. Sus hijos no eran solamente máquinas de trabajo que debían engrasarse para volver a funcionar, debían descansar y vivir su camino. Oh, no te preocupes, aún no se trata de eso. Loki no negó que tenía planeado un viaje a los pisos profundos del laberinto, pero sí que se trataba de eso por el momento. Oh, ¿es así? Entonces, ¿de qué se trata? Preguntó Hefesto volviendo a beber de su copa. Cuéntame sobre ese chico pelirrojo. ¿Cuál es su nombre? Ah, ¿sí? Emilia Shirou. Loki, siendo la diosa directa que es, solo colocaba palabras para alargar sus palabras y molestar a sus acompañantes.
La mención del pelirrojo se ganó dos reacciones distintas entre el cuarteto de diosas. La primera de ellas, vibró estáticamente ante la mención del herrero. Mientras que Hefesto, estrechó su ojo violentamente mientras se acercaba con severidad. ¿Cómo sabes sobre él?, exigió Hefesto por una respuesta. Nadie debía conocer sobre la existencia de su hijo favorito y mucho menos sobre sus habilidades innatas. Ufufufu, ¿qué clase de reacción es esa? Loki se burló sin importarle el peligro. Hefesto, esto podría ser mi culpa. Hestia dio un paso adelante mientras sostenía los dobladillos de su vestido. Explica. Hefesto estrechó su ojo mientras esperaba por la respuesta de la Loli. Todo fue culpa de su perro. Hestia acusó sobre algún perro mientras apuntaba a dirección a Loki. Esto solo fue cuando la pequeña deidad se sintió realmente intimidada ante la acusación silenciosa de la diosa de las llamas. Su chico golpeó a mi vete. Loki respondió con relativa velocidad a las palabras de Hestia que le acusaban, y cuando Hefesto miró en dirección a la diosa del engaño, Loki no evitó retroceder ante su peligrosa mirada. ¿Solo cuando tu perro insultó a mi niño? ¿Qué clase de persona hace eso? Hestia respondió en defensa del pelirrojo. Pero conforme la discusión de estas dos diosas continuaba unilateralmente, solo más preguntas se formaban en la cabeza de la diosa de la metalurgia, confundiéndola en mayor medida. ¿Qué perro? ¿Vete Loga? ¿Habla del Banargan? Espera. ¿Qué pelea? ¿Shirou peleó? Ante sus temores sobre la seguridad de su muchacho, la diosa de la metalurgia golpeó como si de la fuerza de un martillo se tratara en las cabezas de ambas diosas lambisconas para diversión de Freya, que encontraba realmente entretenido todo esto. Muy bien ustedes dos. Al suelo y hablen entendiblemente. Hefesto se cruzó de brazos contundentemente mientras mostraba quién mandaba en este grupo de diosas. Ambas deidades hicieron lo que se les dijo para su propia humillación y diversión a los ojos de los dioses chismosos que escuchaban cada palabra. Bien, Loki empieza. Una vez que el silencio fue claro, Hefesto no dudó en interrogar a sus iguales. Debe saber cuánto conocían sobre su hijo y no arruinar más las cosas sobre su secreto. La noche anterior, había reservado una cena para mis muchachos en un restaurante, y entonces uno de ellos regresó inconsciente a casa, esto causado por alguien que se presentó como de la familia Hefesto. Soy Emilia Shirou. Loki comenzó a explicar lo sucedido, omitiendo ciertos detalles por su pereza, porque sabía que la Loli tetona los diría de cualquier manera. Hefesto analizó las palabras de la diosa mientras acomodaba sus dedos debajo de su barbilla. La noche anterior, De ser así, entonces Shirou debió de haber llegado a comer en ese restaurante que le había mencionado después de su práctica y ocultamiento de sus habilidades. Pero faltaban detalles. ¿Por qué su muchacho peleó? Y por la manera en que Loki habló, parecía que ella no estaba presente en ese momento, por lo que Hefesto miró en dirección a Hestia. ¿Qué sucedió? ¿Qué causó que mi hijo peleara? Hefesto cambió sus palabras a la mitad de la oración cuando intuyó que abarcaría una mejor respuesta con su segunda interrogante. Yo tengo dos hijos, unos buenos pequeñines. Un peliblanco de ojos rojos como un conejo, y una media elfa woman. Hestia comenzó a explicar mientras jugaba con sus dedos índices, pero fue detenida por Hefesto, que no había preguntado sobre sus dos hijos y realmente no le interesaban por el momento. Hestia ciertamente había sorpresa clara en sus facciones de que realmente una diosa tan irresponsable como Hestia haya logrado tener no uno, sino dos muchachos. Había subestimado a la Loli. Pero sin que el trío lo supiera, una diosa había puesto un mayor interés casi imperceptible ante la mención del peliblanco. Todo estaba bien mientras comíamos y hablábamos entre nosotros, pero entre susurros, una mesa en particular comenzó a alzar la voz, humillando a un aventurero novato en particular. Mi hijo, Bello, huyó cuando no pudo aguantar más, o al menos lo intentó, cuando un chico pelirrojo lo detuvo a mitad de su camino. Hestia explicó mientras tenía en sus ojos clara la escena. No olvides que le arrojó ácido a Vete a la cara. Loki protestó en defensa de su hijo no mencionado. En realidad, fue alcohol, pero ciertamente puede ser considerado ácido por la manera en que literalmente sacaba humo de la cara del can, se burló Hestia. Hestia, vuelve a Shirou. Hefesto recordó el punto de esta conversación, haciendo que la Loli volviera a ordenar las cosas en su cabeza y a contarlas. Ups, sí. Bueno, Shirou tuvo una conversación con el Brave.
Estia no sabía si se le podía considerar a las palabras de Shirou como una amenaza, una intimidación o burla hacia la raza de los Hobbit, declarándolos más débiles que los animales de campo. Eso mismo quería saber yo. Después de eso Finn me ha insistido que deben de reclutar más hobbits para volverlos fuertes. Loki respondió cuando recordó la espontánea petición del rubio. Bueno, la conversación se llevó de manera en ventaja para Shirou, pero tu mascota quería morder a Shirou sin importar qué, y la conversación se convirtió en una lluvia de golpes y huesos rotos. Estia respondió saltándose un par de cosas, como que había apostado y ganado un poco de dinero para que sus muchachos tengan más fondos. ¿Shirou está herido? Hefesto preguntó con horror, olvidando que había visto a Shirou esa misma mañana, enviándole el contrato de venta para su sello. La preocupación de Hefesto en dirección a Shirou superaba con creces la relación maestro-estudiante. Shirou era la clase de hijo que todo padre quisiera tener. Y si Shirou la considerara su madre, ciertamente ella no se sentiría ofendida por ello. Sería todo lo contrario, se sentiría halagada y sería un título que ella aceptaría con gusto. ¿No? Mi hija lo curó con su magia después del combate. Aunque el chico no dejaba de jactarse diciendo que era muy resistente, Estia respondió haciendo que los rasgos intranquilos de Hefesto se suavizaran e incluso formara una pequeña risa por parte de esta diosa ante la mención de resistencia. Ciertamente se trataba de su estúpido hijo. ¿Es así? Me aseguraré de agradecer a tu hija por su cuidado a mi muchacho en algún momento. Hefesto expresó su gratitud ante el cuidado que la supuesta hija no inventada de Estia para más adelante. Hey. ¿Qué hay de mí? ¿Su muchacho lastima al mío y se va con una palmada en la espalda? Loki se encaprichó que las cosas no salieran como deseara. Toda la conversación la hizo parecer como la madre de villanos y a ese tipo como una especie de héroe. ¿Oh? ¿En qué momento mencioné que no habría un escarmiento? Sin importar las buenas intenciones de Shirou, ponerse en peligro contra una familia es algo por lo que le debo castigar, y aún más cuando este lo oculta de mí obligándome a enterarme por terceros. Hefesto tenía un par de ideas para reprender a ese muchacho. Un mes sin venta sería algo bueno por donde empezar. En su defensa, él pelea muy guay, cada que caía se volvía más fuerte, más veloz, podía predecir los ataques. Las palabras de Estia fueron cortadas en seco ante la sorpresa de que realmente alguien notara esa peculiaridad de su muchacho en una sola noche. Los ojos místicos de la comprensión kármica. Algo que por todos los derechos puede ser considerado como una trampa. Debido al misterio detrás de esta habilidad nunca antes visto, no sabía muchas cosas sobre ello más allá de que Shirou tenía cierto nivel de clarividencia. Un par de ojos destinados a la batalla, agudos como los del halcón. Astutos como el de las serpientes, pacientes como el de los lagartos, capaces de resistir la presión de los vientos y las alturas y tan fuertes como el de un león. Shirou podía ver cosas que nadie más podía ver. Y eso era peligroso. Y aún más su pequeño arrebato que había formado enfrente de estas astutas y mezquinas damas. No les importaban mucho los demás dioses a los alrededores, por más que intentaran escuchar. Ella se había asegurado que sus palabras no fueran entendibles por los chismosos sin asuntos ni vida que valga la pena. Pero, estas diosas, Loki y Freya. Ellas eran diferentes. Hefesto las miró, mientras que Loki tenía esa cínica sonrisa salvaje de que había pescado algo. Freya mantenía su tranquila, falsa, sonrisa. Solo Estia se miraba arrepentida de haberlo arruinado por completo. ¿Quieren beber algo? Con un suspiro cansado, la diosa de la metalurgia les ofreció una de las copas gratis de esta cena. Vaya mierda, me debes esta, Shirou.